sujeto de la ciencia y la tecnología. El tema de lo que estamos hablando, ¿no? Las trasplantes de órganos, inseminación artificial, ADN y el genoma humano. Uy, tantas cosas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano, ¿no? Muy bien. Ahora, esa es la manera de introducción. En el mundo del derecho, obviamente, nosotros tenemos que tratar de ver quién es el actor principal en el derecho. Y entonces ahí, ¿quién es el sujeto de derecho? Y entonces nosotros hoy en día, a raíz de nuestro Código Civil del 84, tenemos que manejar los conceptos de sujeto de derecho y persona. ¿Quién es persona? Pregunto yo, ¿quién es persona? A ver, a manera de diálogo, porque si no, de aquí a la una se me duermen, ¿no? A ver, yo pregunto, ¿quién es persona, doctor? No, yo pregunto por quién nada más. ¿Quién? ¿Quién es persona? El ser humano. ¿Cierto? ¿Desde cuándo? Ya, te lo pregunto yo, ¿desde cuándo el ser humano es persona? Desde que nace. Ok, persona desde que nace. Y es el ser humano, ¿cierto? Eso, por ejemplo, que están diciendo los compañeros, está traduciendo una manera de ver el derecho. Ellos son sabinianos. Seguramente que no son conscientes de que son sabinianos, pero son sabinianos. O sea, Federico de Savigny, que tiene una manera de entender el derecho. Porque para Federico de Savigny, el derecho es vida humana. Fundamentalmente es vida humana. O sea, tiene una visión historicista, sociológica. Él no es normativista. Pero si esa misma pregunta, por ejemplo, ¿quién es persona?, yo se la hago al doctor Kelsen, a Hans Kelsen, ubican a Kelsen, ¿no es cierto? Teoría pura del derecho, normativista, el gran maestro y gestor del positivismo, ¿no? ¿Qué hubiera contestado Hans Kelsen? ¿Hubiera contestado así como él? Ante la misma pregunta, ¿quién es persona? Él no hubiera contestado el ser humano. ¿Qué hubiera contestado él? Hans Kelsen. Como él es positivista, normativista, porque para Hans Kelsen su visión del derecho no es que el derecho es vida humana, historicista, sociológica, no. Es el espíritu de los pueblos, no, eso es Savigny. Él tiene la visión de que el derecho es norma, conjunto de normas vigentes en una colectividad. Él es normativista, positivista, por lo tanto. Entonces, si él es normativista y positivista, ante la pregunta ¿quién es persona?, ¿qué hubiera contestado? Definitivamente no hubiera contestado como ellos, porque si no sería saviniano. ¿Qué hubiera contestado? ¿Alguien que se atreva? Él hubiera dicho, persona es todo aquel a quien la norma le atribuye esa condición. Y se la atribuye a la persona natural, pero también se la atribuye a la persona jurídica. Y la persona jurídica termina siendo tan persona como la persona natural. ¿Cierto? Claro, acá podemos discrepar, ¿no?, opinar, ok. Pero para Kelsen, por ejemplo, la persona jurídica. ¿Qué es la persona jurídica? La persona jurídica es una abstracción, no es una ficción, porque una ficción es algo que no existe. Los números son ficción, no, son abstracción, ¿cierto? Igual es la persona jurídica. Por ejemplo,
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es persona jurídica. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto? ¿Cómo es Pedro Ruiz Gallo? ¿Cómo es la Universidad Pedro Ruiz Gallo? Cuando ustedes van a la infraestructura que tiene la universidad, dicen, ah, esta es la universidad. ¿Sí? Es exactamente como si ustedes dijeran, yo los invito a mi casa, y ustedes dicen, de mi casa, este es el doctor Morales Godo, la casa. No. Ese es un bien de propiedad del sujeto que es el doctor Morales Godo. Igual la infraestructura de la universidad es un bien de propiedad del sujeto que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. No hay que confundir al sujeto con las propiedades del sujeto, ¿cierto? Entonces las personas jurídicas resultan ser una abstracción. Finalmente Kelsen dice, es más, históricamente no siempre el ser humano fue persona. Históricamente hablando, ¿todos los seres humanos han sido personas? No. Han habido etapas y civilizaciones que han generado la esclavitud, pues, y había seres humanos que no tenían derechos, ¿cierto? Como también menciona Kelsen, que han habido otro tipo de seres distintos a los seres humanos a quien el derecho en alguna oportunidad les ha considerado como persona, y menciona el caballo de Calígula. Claro, pues obviamente son antojos de los emperadores, pero en realidad fue así. O sea, el caballo de Calígula no solamente fue convertido en persona, sino también se le nombró cónsul. El caballo de Calígula era cónsul, claro, por un antojo del emperador de ese momento, que era Calígula. Y si ustedes le preguntan al maestro Fernández Cesarego, por ejemplo, que no es solo sabiniano, tampoco es normativista kelseniano, ¿no? Él es tridimensionalista. ¿Qué contestaría Fernández Cesarego ante la pregunta ¿quién es persona? ¿Va a decir el ser humano? No. ¿Va a decir todo aquel a quien la norma le atribuye esa condición? Tampoco. ¿Qué haría? ¿Qué diría? Como él es tridimensionalista, obviamente va a juntar, porque para él el derecho tiene 3 dimensiones. Mientras Kelsen es unidimensional, Savigny es unidimensional. Claro, también Rudolf Stambler es otro unidimensional, porque él pone por encima de todos los valores, los aspectos axiológicos. Pero un tridimensionalista como Fernández Cesarego tendría que juntar pues todo, porque es tridimensional, porque para él el derecho tiene las 3 dimensiones. Es un fenómeno inescindible, pero que comprende las 3 dimensiones. No es que la norma esté por allá, el ser humano por otro lado y los valores por otro lado. Es un solo fenómeno, que lo podemos ver, este fenómeno jurídico único, inescindible. Podemos hacer un análisis normativo, claro. Podemos hacer un análisis de la vida social, de lo que está ocurriendo en la colectividad, por supuesto. Podemos hacer un análisis valorativo, por supuesto. Por ejemplo, si quieren ustedes abordar un tema, la intimidad, ustedes pueden hacer un estudio de la intimidad desde un punto de vista normativo y comienzan a analizar Código Civil, Código Penal, Código Procesal, Civil, Penal, la Constitución misma, obviamente, Código Tributario, el Código de los Niños y Adolescentes, los códigos procesales, y van a encontrar un conjunto de normas que tienen de una u otra manera relación con el tema de la intimidad. Y se van a las normas internacionales, también. Están haciendo ahí un estudio normativo. Válido, válido. Parcial, obviamente que es parcial, pero no deja de ser pues un estudio normativo. Pueden hacer un estudio desde el punto de vista de las otras, qué es lo que está ocurriendo en la colectividad, ya no tanto en la normatividad, sino qué es lo que ocurre pues, en la colectividad, qué es lo que está pasando con el ser humano hoy en día. Y entonces se van a encontrar en este conflicto permanente entre la intimidad y
la libertad de información, por ejemplo. ¿Cierto? Permanente conflicto. Lean los diarios. Permanente conflicto. Miren la televisión. Permanente conflicto. ¿Cierto? Todos los casos que pasamos. Cada cierto tiempo surge un caso nuevo, surge un caso nuevo, surge un caso nuevo. Los amparos. Que no es más que una intromisión en la vida íntima de las personas. O puedo hacer también un análisis desde el punto de vista axiológico, qué valores están de por medio, de qué forma se está perjudicando al ser humano, qué peligros hay en la existencia del ser humano. Hoy en día facilito tienen un perfil de nuestra vida. Fácil se puede hacer. Si yo en la Facultad de Derecho, por ejemplo, simplemente comienzo yo a hacer, a ordenar, por algo es el ordenador, la computadora, el ordenador como le llamaban antes, a ordenar todas las fichas de los estudiantes de Derecho, de todos los libros que leen durante los 6, 7 años que se estudia Derecho. Y lo tengo todo ordenado en la computadora. Al final, yo puedo tener cuál es el perfil del alumno tal, viendo qué cosa ha leído durante los 6 años, qué libros ha estado leyendo, qué libros han sido de su interés, y ya yo sé por dónde apunta. Hay un perfil ya de sus intereses y hasta de su ideología. Y miren, con las tarjetas de crédito ni se diga, pues. ¿Ustedes creen que los bancos llaman para darles así, toma tarjeta de crédito? No, ya tienen una evaluación previa. Ya nosotros estamos chequeados. Hay entidades particulares que se encargan de reunir esa información, que luego la venden a los bancos y a las entidades financieras para saber más o menos el comportamiento crediticio de las personas. Y eso es una intromisión, ¿cierto? Ni que se diga, pues, si comienzo yo a ordenar todos aquellos datos que yo voluntariamente he venido dando y dejando voluntariamente en todas las instituciones por donde yo he pasado, o ustedes por donde han pasado. Igual, pues. Ustedes han visto la película Enemigos Públicos. Vean cómo, en este caso era la CIA, ¿no? O sea, el Estado. Pero así como el Estado se mete en la vida íntima de las personas, también las entidades particulares, como las que nosotros conocemos que han habido acá en el Perú, que se meten en la vida de las personas, interceptando líneas telefónicas, interceptando los correos electrónicos, o sea, todos los medios de comunicación que hoy en día son más frecuentes entre los seres humanos, fácilmente pueden ser interceptados. Y eso es evidente una intromisión flagrante a la intimidad de las personas, ¿cierto? Bueno, ok, pero regresemos, porque el tema es sujeto, derecho y persona. Entonces, hay varias maneras de entender el tema. El maestro Fernández Arego, con una visión tridimensional, ¿qué diría? Tendría que juntar las dos cosas, pues. Diría, es el ser humano, en tanto que tenga un reconocimiento normativo. No solo el ser humano, tampoco la norma. Y la norma no puede ir más allá de lo que significa el ser humano. Ambas cosas, ¿cierto? Y entonces, esa manera de entender el derecho tenemos que ser coherentes para responder a la pregunta ¿quién es persona? Y como ocurre, pues, siempre la noción del derecho. El primer tema cuando uno ingresa a estudiar derecho, pero a su vez es el último tema. El último tema. Y cuando digo último, realmente es último, pero no de la carrera. Último, así hasta que la persona se muere. Hasta que el profesor, yo todavía me sigo preguntando, ¿qué es el derecho? He cambiado de posiciones varias veces. Pero me sigo preguntando porque me choco con realidades. En un medio como el nuestro, tremendamente positivista, normativo, fuera de la norma, no hay derecho. Todo es norma.
Y finalmente, ojalá fuese así. Obviamente somos un sistema normativo, que duda cabe, no quiero prescindir, ni debo prescindir de la norma. Pero tampoco puedo quedarme en la interpretación literal de la norma como si fuese ese el único método. Porque yo como operador, para hacer mi planteamiento como abogado, pero con mayor razón si soy juez, yo tengo que utilizar la norma, pero tengo que referirla al caso concreto y encontrar una solución que sea razonable y justa, no cualquier solución. Y ahí viene el tema. Ese es el gran problema. Acostumbrados como estamos a leer los artículos y aplicarlos mecánicamente, me sé el código de memoria y lo aplico así mecánicamente. El derecho es razonabilidad, sensatez, sentido común. Cuando una decisión no es razonable, no es sensata ni de sentido común, no es el problema, no es el derecho. El problema es el operador, el intérprete. El intérprete. ¿Cómo interpretas? Que no es más que cómo razona el abogado. Fatal de nuestro medio. Fatal. El gran problema que nosotros tenemos ahora es el razonamiento jurídico. ¿Cómo interpretamos? Y obviamente, hoy en día, con todo el desarrollo de la teoría de la argumentación, porque el derecho es argumentación, porque con el derecho siempre hay que convencer, todo lo contrario a la arbitrariedad. Obviamente, el derecho es argumentación y tenemos que convencer. ¿Y con qué convencemos? Con razones. Hay que dar razones. ¿Qué es lo que distingue un abogado de otro? Su capacidad de argumentación. No el que habla mejor, no el que escribe más, no. El que da razones para convencer. Yo como abogado demandante, obviamente tengo que dar razones para convencer al juez. ¿Y qué razones voy a dar? Yo tengo que argumentar. ¿Cómo son las demandas acá? Yo cojo 100 demandas aquí, porque el IME es igual, no veo porque acá tiene que ser diferente. El IME es igual. 100 demandas. Fundamentación jurídica. Artículo tal del Código Civil, artículo tal del Código Procesal Civil y demás concordantes. ¡Pum! Ya. Así. Ese abogado le está diciéndole al juez: señor juez, acá le traigo un caso. Ahora usted piense. Pero eso sí, tiene que darme la razón, porque yo tengo que cobrar. Qué bonito, qué facilito se la llevan. No. Una buena demanda tiene que ser un verdadero proyecto de sentencia, donde yo explique y dé las razones que quiero yo ver reflejado en la sentencia. Aquellos argumentos que yo sé que el juez va a utilizar, y por eso se los doy, le facilito la labor al juez. Yo tengo que convencer al juez de que mis razonamientos son adecuados, que hay razonabilidad, que hay proporcionalidad, que hay sensatez y sentido común. Sentido común agarradito de la mano con la justicia. Agarradito de la mano. Yo sé que parecería que estoy hablando en las nubes, en otro mundo, ¿no? Porque cuando uno habla del tema de la justicia, yo estoy seguro que por lo menos acá el 50% estará pensando: está bien, estamos en una conferencia, estamos en un curso, por lo tanto esa palabra es bonita en las conferencias, en los cursos, en los discursos, qué bonito, pero en las realidades es otra cosa. ¿No es cierto? Obviamente, cuando uno habla de lo justo, también suele relativizarse el tiempo.
¿Cómo voy a guiarme yo por lo justo si acá el doctor piensa que su posición es justa, el otro doctor piensa que su posición es justa? Entonces, ¿yo a qué me atengo? Y comenzamos a elucubrar sobre lo justo, y entonces, obviamente, podemos pasarnos horas, días, semanas, y no nos ponemos de acuerdo si es que vamos a filosofar sobre lo justo. Pero en el proceso no es cuestión de filosofar sobre lo justo, porque todo proceso es una circunstancia específica de la vida. Cada caso tiene circunstancias específicas de la vida. Y de lo que no me cabe a mí la menor duda es que si yo les planteo a ustedes un caso con todas las circunstancias, yo no voy a decir que unánimemente me van a decir que lo justo va por aquí, no, pero mayoritariamente sí. Mayoritariamente me van a decir, porque es su sentido de la vida, es su sensatez, su sentido común. En los grados, cuando yo participo en los grados, ¿no? Mi pregunta es clásica ya hasta ya se la sabe. El alumno presenta su expediente, que el artículo tal, que la Constitución, que el Código, que el principio tal, y que pase a todos estos artículos y principios del derecho, la decisión va por acá, y defiende esa posición. Entonces, terminó su exposición. Señor graduando, olvídese usted de todos sus conocimientos del derecho. Usted no estudió derecho, usted es un ciudadano común y corriente. Mirando el caso como ciudadano común y corriente, ¿cuál es su sentido de lo justo? Ah, no, en ese caso es por acá. ¿Cómo es esto? O sea, el derecho lo lleva por acá y su sentido de lo justo lo lleva por acá. ¿Así? Y entonces uno se pregunta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con el derecho? El problema es la interpretación. El problema es el intérprete. El problema no es el derecho. El problema es el operador. Porque él tiene que dar un resultado razonable y justo con las normas y el caso concreto. No es la aplicación mecánica de la norma. Y ahí viene lo difícil. Pero el derecho es difícil para dar razones y argumentar. Pero para el sentido de lo justo no es tan difícil. Los ciudadanos comunes y corrientes entienden de las cosas justas. Sus padres, sus parientes, que no entienden de las cosas justas. O sea, en la vida no hay cosas justas. Por supuesto que sí. Tan es así que ustedes digan, esto es injusto, así pues, porque ya saben qué cosa es lo justo. Si ustedes dicen que esto es injusto, es porque ya tienen una idea de que eso no es correcto, que lo justo va por otro lado. ¿No es cierto? Está pues. Entonces es un tema preocupante que lo vamos a abordar en la tarde con los temas procesales. Ahora, nuestro código trae pues esta nueva estructura diferente al Código Civil del 36. Porque en el Código Civil del 36, ¿quiénes eran los sujetos de derecho? Persona natural y persona jurídica. No había más sujeto de derecho. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere decir que en esa época no habían concebidos? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo lo trataba el Código? En base a la teoría de la ficción, de considerarlo como nacido para poder asimilarlo a la noción de persona y protegerlo. No era una noción autónoma del concebido. Lo consideraban fictamente como nacido para poder protegerlo y en todo lo que le favorezca. El Código del 84 amplía el espectro de los sujetos de derecho, mantiene la tradición de persona natural, el ser humano desde el nacimiento hasta su fallecimiento, y a la persona jurídica como personas, pero amplía el espectro de los sujetos de derecho porque al concebido le da un tratamiento autónomo, lo trata directamente, no fictamente. No es persona, pero es sujeto de derecho. Después vamos a ver la trascendencia e importancia de eso. Y por el otro extremo, ya no solamente la persona jurídica, sino también hay un conjunto de organizaciones que no llegan a inscribirse en los registros públicos.
por lo tanto no son personas jurídicas, pero actúan en la sociedad, celebran relaciones jurídicas y por lo tanto el código los convierte en sujetos de derecho. No son personas, pero son sujetos de derecho. Las organizaciones no inscritas, asociación no inscrita, sociedad no inscrita, fundación no inscrita, comité no inscrito. No inscrito significa no son personas jurídicas, pero son sujetos de derecho. Es incorrecto decir, como escucho hay veces, persona jurídica no inscrita. ¿Cómo persona jurídica no inscrita? ¿Cómo hacer eso? ¿Pueden haber personas jurídicas no inscritas? Si para ser persona jurídica tiene que inscribirse. Por lo tanto, es un contrasentido decir persona jurídica no inscrita. No, no es persona jurídica. No hay personas jurídicas no inscritas. Son organizaciones no inscritas, que cuando se inscriban serán personas jurídicas, ¿no? Ok, entonces, para el Código Civil del 84 tenemos que toda persona natural jurídica es sujeto de derecho, pero no todo sujeto de derecho es persona. El concebido es sujeto de derecho, no es persona. Las organizaciones no inscritas son sujetos de derecho, no son personas. ¿Cierto? Ok. Ahora, dentro de los sujetos de derecho tenemos el tema del concebido. Muy bien. Y entonces, ahí viene el tema. El concebido. Obviamente es un ser humano, ¿cierto? En todo su proceso y evolución, hasta que nazca y se convierta en persona, ¿cierto? Natural. Y nosotros vamos a tratar en buena cuenta de abordar dos temas sobre el tema del concebido. Uno, ¿desde cuándo estamos hablando del concebido? O sea, en otras palabras, ¿cuándo se inicia la vida humana? ¿En qué momento estamos hablando ya del inicio de la vida humana? Y el otro tema importante es qué derechos percibe ese ser humano, que es sujeto de derecho, que todavía no es persona, ¿cierto? Pero tiene derechos, asume derechos, porque es sujeto de derecho. Primer tema, el inicio de la vida. A ver, ¿desde cuándo estamos hablando cuándo se inicia la vida humana? El código lo dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice el código? La vida humana comienza con la concepción. Ya. ¿Y cuándo comienza la concepción? ¿En qué momento se produce la concepción? No pregunto cómo, sino en qué momento. A ver, díganme. Jóvenes, tienen que saber eso. ¿Desde cuándo comienzan a preocuparse? ¿Ah? Ya sabemos cómo, ¿no es cierto? La concepción es la unión del óvulo femenino y el espermatozoide masculino, ya se genera un embrión, ya estamos en el proceso de concepción. Ojo, fecundación, concepción son biológicamente hablando dos expresiones distintas que expresan dos momentos distintos, pero son tan secuenciales uno del otro que jurídicamente no se le da mayor trascendencia a la diferenciación. Pero es obvio que primero se fecunda y luego se concibe, pero es inmediatamente. ¿Ok? Ya sabemos el cómo. Ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento? A ver, para ser más claro con la pregunta. Son 10:25 de la mañana, ¿cierto? En este momento puede haber una pareja haciendo cosas más interesantes que nosotros. Ya. A partir de 10:25 de la mañana de hoy, 3 de noviembre, ¿cuándo se va a producir la concepción? Horas, días, semanas. Mire, este es muy importante porque tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Tiene que ver con la píldora de 24 horas.
¿Ah? ¿En qué momento se produce la concepción? A partir de las 10:25, que ya concluyeron ya 10:25. De aquí para adelante, ¿desde cuándo comienza a preocuparse ese hombre? O la mujer.